Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariela Belmar. Soy artista visual y tengo una maestría en Pedagogía de las Artes. Y bueno, voy a estar grabando una serie de videos para compartirles metodologías, autores, teoría y alguna que otra actividad eh, para que tengan herramientas en sus clases o talleres y bueno, si es que las quieren tomar y espero que les sirva. Eh, pues eso, estaremos haciendo un recorrido principalmente enfocándonos en las artes visuales o plásticas. Creo que esto es un tema con el que me gustaría empezar. Eh, Como docentes generalmente pues no, tenemos como nuestro trabajo como artistas y muchas veces lo trasladamos al nuestro ejercicio docente. Entonces en este caso creo que hay que tener claras ciertas cosas como esto, que es como parte de la formación, qué nos referimos cuando decimos artes plásticas o a qué nos referimos cuando decimos artes visuales. Creo que es importante esto también compartírselo a nuestros alumnos, porque bueno, también nos hace pues tomar postura frente a la docencia y cambiar un poco nuestras prácticas, ¿no? Yo me imagino que ustedes pues son artistas y ya saben que la plástica se refiere al manejo de los materiales, como a esta sensación y cómo nos relacionamos con el material y bueno, cuáles son las posibilidades del material hacia dónde lo llevamos nosotros y bueno, las artes visuales tienen que ver ya con la producción de imágenes. Eh, Creo que en este caso pues ahí se amplía las disciplinas que podrían entrar dentro de las artes visuales, estaría quizá el cine y la fotografía, y bueno, pues son procesos diferentes, ¿no? Eh, entonces, bueno, digo, algunas metodologías servirán más para hablar quizá de la fotografía y algunas otras pues servirán tal vez más para enseñar o utilizarlas con las artes plásticas. El enfoque que yo utilizo y en el que estoy especializada es la interdisciplina. La interdisciplina es una palabra, pero es un concepto muy controversial, porque bueno, no hay una definición como tal que diga qué es la interdisciplina. Hay muchos autores que hablan y discuten sobre él, pero bueno, para mí quiere decir, bueno, significa que uno puede utilizar otras disciplinas para entender la suya. O sea, que se cruzan disciplinas. Eh, en este sentido, creo que es importante que para la enseñanza de las artes, como docente, uno se abra a mirar desde otra perspectiva. Eh, a lo mejor no solamente me refiero a las disciplinas artísticas, sino podría ser la geografía, la sociología, toda esta serie, por ejemplo, de obras artísticas que han surgido en el arte contemporáneo últimamente, que tiene que ver con la cartografía, eh, con el caminar, pues surgen de esta manera de hacer interdisciplina, ¿no? Cuando uno entiende quizá un mapa como lo entiende la geografía y lo traslada al arte o se deja tocar por el arte, pues entonces surgen este tipo de resultados y que claro, pues bueno, ahí tiene que ver mucho con el proceso del artista, que es otro de los temas que creo que me parece importante abordar y tener claro como docente, que bueno, muchas veces como artistas nosotros estamos o pues muy pendientes de la técnica, ¿no? Quizá como docentes podríamos dejarlo de lado, a menos de que estemos dando una clase de técnica, pero bueno, generalmente si estamos dando un taller de formación inicial o de acercamiento a las artes, probablemente no estemos formando artistas. Y de hecho yo creo que quizá tal vez, bueno, más bien quizá logremos que se acerque mucho más a las artes de esta manera.
pensando en que es más importante el proceso que el resultado. En este sentido, creo que en el proceso creativo es en donde se resuelven pues la mayoría de las preguntas o problemas que se plantean en el arte. Y bueno, eso, o sea, también digo, sabemos que cada quien tiene un proceso muy personal y por eso creo que es importante de principio pues conocer a los alumnos, ¿no? Hay una serie de autores que de hecho retoman la experiencia como una forma de aprender, la experiencia personal como una forma de generar aprendizaje. Ya lo retomaré más adelante. Pues voy a empezar un poco con la historia pues, del arte y de la pedagogía, un poco, como se han cruzado en distintos momentos de la historia. Voy a retomar algunos de los autores y bueno, ahí estaré haciendo comentarios con respecto a cómo podemos utilizarlo o hablar o nosotros tomar postura frente a pues a estos teóricos y entonces pues dar clase de diferente manera. Voy a comenzar con Platón. Platón tenía bueno, planteaba este concepto de mímesis, eh, que en el arte, pues bueno, ha tenido, bueno, tuvo más bien un impacto importante. Y bueno, la mímesis básicamente plantea que lo que hace un artista se tiene que parecer a la realidad. Mientras más se parezca a la realidad, pues se acerca, o sea, se acerca más a la mímesis que él plantea. En este sentido, pues ha cambiado mucho como entendemos quizás el arte. Eh, pero bueno, digo, para no desviarme tanto, la mímesis como profesores, creo que es importante quitar esta idea de que lo que hacemos se tiene que parecer a la realidad, porque bueno, muchas veces, y seguramente ustedes lo habrán notado, cuando los niños comienzan a querer que sus dibujos se parezcan a la realidad y no sucede, pues existe esta frustración, ¿no? Y entonces ahí la mayoría empieza a dejar pues de dibujar, ¿no? De utilizar el dibujo o las artes plásticas como un lenguaje. Eh, Hay algo ahí que pasa en la educación que hace pues que si nuestros dibujos no salen como parecidos a la realidad, pues entonces abandonamos, ¿no? Y antes, antes parece haber una libertad. Los niños más pequeños dibujan con libertad sin fijarse siquiera si se parece a la realidad o no. Eh, y en este sentido creo que es importante tomar en cuenta que pues justo, bueno, aquí ocurre un proceso de aprendizaje, ¿no? De los niños más pequeños a los niños ya que por ahí de tercero, cuarto, no sé, digo yo porque trabajo con estas edades, me doy cuenta de que pues ya no, solamente los que realmente pues tienen habilidades pues siguen dibujando, pero creo que es importante pues no seguir con esta idea, ¿no? De que si no se parece no sabes dibujar. Eh, Quizá como docente es más importante enfocarnos en cómo ve el alumno, ¿no? O cómo mira. Su mirada es lo que quizá podría ser de donde hay que partir, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez no importa si el dibujo, la escultura, eh,
no salió como se esperaba, como él esperaba, pero pues entonces podemos rescatar qué es lo que estaba viendo, qué es lo que le interesó, ¿no? De lo que estaba mirando, y hacerle una serie de preguntas. Creo que es muy importante justo hacer preguntas con respecto a pues, los resultados o el proceso, porque uno pues yo creo que como va ayudando a que el alumno pase por un proceso y tenga un proceso creativo. Y las preguntas pueden detonar una serie de cosas que ayudan a generar un proceso creativo. Y bueno, después de esta, eh, pues, me platica sobre la mímesis o pequeña introducción sobre la mímesis, me gustaría hablar de Dewey. Ahorita, más adelante, voy a poner los nombres escritos para que si les interesa pues puedan buscar bibliografía o artículos sobre estos autores que les estoy comentando. Pero bueno, él se interesó mucho por la pedagogía justo del arte y sobre todo él lo llamaba la pedagogía de la estética, ¿no? Él creía que era muy importante antes de enseñar arte así nada más, a desarrollar el pensamiento estético. Pues bueno, esto tenía que ver mucho con la sensibilidad y cómo la estética podía decirnos cosas acerca de nosotros mismos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho justo con la manera de mirar que hablaba antes, que habría que rescatar de los alumnos, cuál es su manera de mirar. Y creo que esto tiene mucho que ver también con lo que va a producir después. Entonces, pues bueno, sí habría que en este sentido tal vez siempre tener como apoyo algunas imágenes y bueno, digo, tal vez pueden ser de la historia del arte, eh, como para a lo mejor antes de contarles la historia o decirles, hablarles de la técnica, pues preguntarles qué ven, ¿no? ¿Qué ven? ¿Por qué les parece importante? ¿Qué conclusiones pueden sacar de la imagen? Mm, y bueno, esto genera, la verdad es que también sube mucho la autoestima del alumno, que es algo que es muy importante, porque bueno, uno, por ejemplo, digo, cuando ve una imagen, pues bueno, puede ver muchas cosas de la historia y entonces se recupera su propia experiencia, ¿no? Seguramente pues puede decir, bueno, estas están hechas, por ejemplo, pensando en las pinturas rupestres, pues bueno, están hechas con ciertos materiales y uno puede sacar de ahí muchas conclusiones, ¿no? Pues bueno, pertenecen a tal época, por qué habrán pintado con estas. Y uno, o sea, hacer estas preguntas tan sencillas, finalmente empieza a detonar el proceso. Eh, y bueno, en este sentido, eh, creo que también hay que tomar en cuenta que pues el contexto, ¿no? El contexto finalmente nos deja ver o no ver ciertas cosas. O sea, la cultura en la que nosotros crecimos o la cultura en la que fuimos educados, pues nos hace ver el mundo de manera particular, ¿no? Y nuestra historia, ya, ¿no? Todo esto hace que miremos de manera particular. Eh, lo cual también pues tiene desventajas porque no podemos verlo todo, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con el arte. El arte generalmente nos hace cuando ver cosas que no veíamos porque cuestiona, ¿no? Muchas veces esta forma de mirar que tenemos. Y bueno, justo ahí voy a hablar de otro teórico que se llama Elliot Eisner. Eh, Él construye la noción de conocimiento somático. De lo que él habla es de cómo es que el cuerpo y todo, o sea, todo lo que
a través de él percibimos, va generando una forma de conocimiento, ¿no? En ese sentido creo que también es muy importante en incluir los sentidos, ¿no? Eh, Creo que el olor, el tacto, el gusto puede darnos muchísimo, muchísimo material para crear algo, ¿no? De qué color sería lo que estás probando, cómo sería la línea de lo que estás oliendo. Plantearnos estas cosas como que descoloquen la, la, la técnica de las artes que ya tenemos tan pues clara cuando somos artistas, porque cuando nos formaron como artistas pues la técnica era importante. Sin embargo, creo que para la docencia y para acercar a la gente a los alumnos al arte desde otro lugar y desde una mirada mucho más humilde, creo que estas cosas son importantes, ¿no? Porque generalmente también se tiene esta idea de que solamente algunos pueden ser artistas. Entonces yo creo que si, bueno, si estamos formando artistas, tal vez será otra la postura, pero si estamos haciendo un taller de iniciación o de acercamiento, creo que es importante, pues, no quitarnos esta idea o ayudar a quitar esta idea de que solamente los que saben pueden ser artistas o los que tienen este don, ¿no? Y eso, bueno, lo podemos hacer justo a través de utilizando los sentidos. Y bueno, ya quizá para ir cerrando un poco este primer video, me gustaría hablar de Rudolf Arnheim, que él, bueno, tiene un libro que se llama Arte y Percepción Visual, eh, con el que, pues bueno, coincide mucho con los dos anteriores, en el que él explica cómo es que podemos educar la percepción, ¿no? Y cómo es que también la percepción de las cosas nos dice cosas, nos dice, ahora sí que nos dice cosas de nosotros mismos. Creo que eso ya, pues también lo había dicho Eisner y Dewey, y bueno, Arnheim lo recalca. Nosotros cuando miramos una imagen, estamos viendo la imagen y quizá lo que el artista quiso decir, pero probablemente estamos viendo lo que somos capaces de ver. Entonces, mientras seamos capaces de ver más cosas, pues las imágenes nos podrán parecer más interesantes, o quizá también yo creo que ahora es muy importante, sobre todo en este mundo que estamos tan llenos de imágenes, pues filtrar, ¿no? Filtrar qué imágenes son tienen que ver con la publicidad, o qué imagen realmente pues me puede a mí cuestionar, o qué puedo yo sacar de una imagen, o sea, no nada más como recibirlas pasivamente. Entonces, bueno, eso, creo que es importante educar la percepción, empezar por educar la percepción, y como dice Dewey, retomar la experiencia la experiencia propia y de los alumnos para generar conocimiento. Un poco, bueno, estos son los tres autores de los que me gustaría abordar en este primer video. Quizá los retome más adelante en algún otro, pero bueno, creo que rápidamente pudimos rescatar algunas de los conceptos y posturas que tienen los tres. Y bueno, para finalizar, me gustaría pues mostrarles algunas imágenes pensando en este concepto de pensamiento visual que desarrolla Arkin, ¿no? ¿Cómo es que podemos, eh, o sea, el pensamiento visual, desarrollar el pensamiento visual en nuestros alumnos? Pues la historia del arte va cambiando, y va cambiando también según el contexto y quien lo mira. Entonces, bueno, estas son las imágenes que les quiero mostrar. Voy a mostrarles algunas imágenes. Nada más pues sí, para recalcar un poco de lo que ya hablé de cómo es importante retomar la experiencia y educar, o más bien, no sé si educar sería la palabra, aunque así lo dice Eisner, pero
quizás centrarnos primero en la forma de mirar, o sea, antes de empezar a producir, cómo, o sea, entender cómo es que está mirando el alumno y quizá también cómo es que estamos mirando nosotros. Creo que eso es muy importante. Como docente, yo siempre intento tratar de, más bien, trato de, pues de ver qué es lo que estoy viendo y desde dónde lo estoy mirando. Quizá utilizar a veces la literatura o eso, de pronto leer alguna cosa de neurología que me permita cambiar un poco mi perspectiva, porque a veces estoy buscando algo nuevo y mi mirada está un poco cerrada. Entonces creo que eso, o sea, ir descubriendo desde dónde están mirando los alumnos, cómo está su mirada, qué es lo que están viendo. Creo que lo primero es hacer preguntas para ir detonando y entrenando este pensamiento visual. Eh, para después entonces poder producir y comenzar, o sea, creo que el proceso creativo que empieza ahí, en cómo miramos. Entonces, bueno, eso, les voy a compartir una serie de imágenes ya nada más para cerrar, pues para hablar o para recalcar o ilustrar más bien esto que les acabo de compartir. Bueno, esta es una de las imágenes que elegí para cerrar este primer conversación, porque bueno, es una imagen que conocemos muy bien, que es parte de la historia del arte. Se supone que es la primera de las primeras imágenes pues de las que se tienen registro. Son las cuevas de Altamira. Y bueno, pues aquí lo que vemos justo es el inicio de un pensamiento visual, ¿no? De cómo se va desarrollando eh, a lo largo de la historia y cómo es que inicia. Es una forma quizás hay una intención de comunicación, creo que también hay una intención de autoconocimiento, mm, y sin embargo, pues todos nos vemos también ahí reflejados, ¿no? Todo el mundo tenemos manos y, y bueno, ¿qué podríamos, digo, si uno se pone en el lugar, qué podríamos querer decir o experimentar cuando hacemos esto? Todo el mundo hemos, pues a lo mejor agarrado un plumón y puesto la silueta de nuestra mano, tal. Entonces, bueno, esto me gusta mucho porque justo recupera la experiencia, ¿no? Puedes recuperar la experiencia personal, como empezar a comprender cómo se fue construyendo el pensamiento visual a lo largo de la historia, pero también cómo puedes ir construyendo un pensamiento visual con imágenes muy sencillas, ¿no? ¿Qué nos dice? O sea, ¿qué podemos ver? ¿Qué podemos sacar de esta imagen? Podemos saber que la persona que lo hizo, pues quizá tenía ciertas habilidades, podemos saber que lo hizo una persona, con qué materiales contaba, y podemos hacernos muchas preguntas, porque tampoco sabemos exactamente cuál era la intención, y tampoco eh, sabemos si es que se utilizaban para algo, y hay muchas teorías, ¿no? Y estas teorías nos llevan justo a pensar en otras cosas, y entonces ahí ya estamos detonando un proceso que ayuda a desarrollar el pensamiento visual. Esta es otra de las imágenes que quería mostrarles. Está la Venus de Willendorf, que también es una de las primeras esculturas de las que se tiene registro, y siempre se pensó durante mucho tiempo en la historia del arte, pues que era una estatuilla que representaba la fertilidad y que bueno, generalmente pues como en la historia del arte también está eh, pues esta parte de que probablemente pues la habían hecho nada más con respecto, con la intención de pues de que la tierra fuera fértil o de representar la fertilidad. Ahora, a mí hay un estudio reciente eh, que, que propone que lo que es una escultura que fue hecha por una mujer embarazada. Y entonces pone aquí justo las dos,
las dos perspectivas, ¿no? Cómo se ve una mujer embarazada desde arriba y cómo es la Venus de Willendorf. Si se fijan, pues es una mirada justo desde arriba, ¿no? Y la verdad es que, pues bueno, esto es algo muy revolucionario dentro de la historia del arte, porque bueno, eso, nunca eh, se había pensado que esta estatuilla pudiera haber sido hecha eh, como a lo mejor una forma de autoconocimiento, ¿no? Los principios pues de ver, de la curiosidad de saber cómo es que nos vemos o de comunicar cómo es que nosotros nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Esto es igual por atrás, cómo se ve una mujer por atrás. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos es pues cambiar la perspectiva, ¿no? La perspectiva de cómo es que la historia del arte había mirado a la Venus de Willendorf y este estudio lo que hace es decir, bueno, quizá también podría ser un ejercicio de autoconocimiento. En este sentido, justo lo que rescata, ay, perdón, ya me regresé, lo que rescata es Dewey, o de lo que habla es justo esto, de rescatar la experiencia, ¿no? De rescatar la propia experiencia para, para mirar. Y bueno, me gusta usar algún ejemplo de los cubistas, porque una de las preguntas que se hacen y que me parece muy interesante es cómo es que podemos representar una, un objeto de, desde todos como si lo viéramos de todos los ángulos. Uno no puede, y por eso me parece tan interesante la interdisciplina, uno no puede ver un objeto completo nunca, eh, porque pues está parado en un lugar y desde ese lugar es desde el que lo puede mirar. Ahora, si nos paramos si estamos frente a una escultura o, por ejemplo, en este caso, frente a una guitarra, veremos solamente una parte de ella. Si estamos parados a un lado, veremos otra parte de ella. Entonces, dependiendo de dónde nos paremos, miraremos diferentes perspectivas de la misma cosa. Por eso es importante en este caso pues moverse del lugar, ¿no? Y la interdisciplina nos permite eso también, de una manera eh, conceptual, ¿no? Si dejamos de mirar, quizá, digo, si nuestro fuerte es el dibujo, la pintura, la escultura, ¿qué sucede si intentamos ahora mirar con los ojos de un geógrafo, ¿no? Entonces, ¿cómo verá una guitarra? ¿Cómo podrá representarla? Esto es un poco como lo que se permite y entonces, bueno, los procesos creativos se hacen más interesantes y también, pues, generan un pensamiento visual diferente, ¿no? Y bueno, al final quería cerrar con esta imagen que es del, del Principito, que bueno, probablemente ustedes ya conocen, pero me parece muy potente el mensaje que da. En algún momento le piden que represente, que por favor dibuje un borrego y, y bueno, él acaba dibujando una caja con estos tres hoyitos, diciéndole que en esta caja está lo que la persona quiera, no lo que él quiera. Entonces creo que eso es muy valioso y muy este, pues rescatable para este primer acercamiento. Eh, Pensar en las cosas, en que lo que nosotros vemos va a estar siempre determinado por nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestra forma de mirar, nuestra historia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, es que habría que trabajarlo, ¿no? Eh, y rescatarlo para después poder utilizarlo en el arte y en y en nuestras producciones. Creo que esto es algo
muy valioso de transmitir a los alumnos y pues bueno, espero que algo de lo que hayamos hablado en este video les haya servido, movido algo o has hecho algunas preguntas. Y pues bueno, grabaré el segundo video ya a lo mejor profundizando mucho más en los autores que mencioné en y presentando otras herramientas. Muchas gracias y hasta pronto. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.